Vamos a hacer un análisis comparativo entre Gustavo Bueno y Enric Fernández Gel. Vamos a hacer un análisis breve, comparativo y sobre todo simbólico, ¿ya? Simbólico o podemos llamarlo arquetipal, ¿ya? Porque yo muchos de mis análisis los hago utilizando por un lado la dialéctica, ¿sí? Hegeliana, de alguna forma, tesis, antítesis y síntesis, y por otro lado, hago también unas reflexiones o análisis comparativos, sobre todo con un enfoque, si se quiere, arquetipal, simbólico, junguiano y post-junguiano, ya porque no solamente era Jung, sino otros pensadores que han venido manejando estas perspectivas, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis y además los análisis simbólicos desde el aspecto junguiano, post-junguiano, ¿sí? Eso que quede claro de partida. No voy a profundizar mucho en cada uno de estos pensadores, porque ustedes pueden ir directamente a las fuentes de ellos. En el caso de Enric Fernández Gel, pueden ir directamente a su canal de YouTube, cómo analiza sus teorías respecto a la existencia del alma, del espíritu, del alma y de la mente a través de diferentes autores. Él como doctor y máster en filosofía, creo que hace un trabajo de divulgación muy interesante. Este personaje contemporáneo, actual, de pleno 2026, y que en YouTube se dedica a divulgar lo que él también da las clases y conferencias presenciales en alguna universidad, no recuerdo cuál. Pueden investigar ustedes. Entonces pueden ir directamente a las fuentes, a sus videos, y por ahí tiene algunos libros y artículos también publicados y tesis, porque obviamente él es un investigador también, aparte de divulgador, él es un investigador. Y por otro lado, el ya fallecido en el año, me parece, 2016, si es que no me equivoco, está Gustavo Bueno, uno de los más grandes filósofos españoles o de habla hispana y español también en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Pues incluso hay una fundación que es Gustavo Bueno, y, y creo que es uno de los filósofos más importantes. Obviamente los dos filósofos, tanto Gustavo Bueno como Fernández Gel, son españoles. Es decir, si lo analizamos hermenéuticamente también, si lo situamos, su pensamiento en el espacio del mapa de la geografía, pues son europeos. Obviamente que no toda Europa es lo mismo, pero son europeos de la parte occidental, ¿ya? Yo pudiera hablar de otros filósofos y pensadores de América Latina. Yo creo que, digamos, mediados del siglo XX, por ejemplo, tenemos a Enrique Dussel, de corte medio marxista, de la filosofía de la liberación, que cuestiona el eurocentrismo, ¿no? Digamos que no estoy de acuerdo todo con él, pero podemos decir que yo en mi tesis de maestría indagué muchos textos y videos, conferencias de Enrique Dussel. Entonces, pero estos dos, Gustavo Bueno y Henry Fernández Gel, son españoles. eh, o sea, obviamente que digamos que mucha gente piensa que la filosofía, la única filosofía que existe es la filosofía griega o la filosofía europea, de Europa occidental, de España, de Francia, de Alemania o como se hayan llamado antes del siglo XX estos países actuales. Mucha gente piensa que únicamente hay filosofía producida desde ahí, pero ya con Enrique Dussel, como digo, no estoy de acuerdo con todo porque yo no soy marxista o no soy profundamente marxista, de pronto tengo algo, pero no totalmente. Creo que Enrique Dussel cuestionó justamente a lo largo de su trayectoria, especialmente fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, Enrique Dussel, este doctor en filosofía y que fue encargado rector de la UNAM en México, porque él desde Argentina fue exiliado
y se exilió en México y ahí hizo gran parte de su trayectoria. Entonces, pero en este caso vamos a hablar de dos filósofos españoles. Yo creo que hay que contrarrestar tanto a Gustavo Bueno, compararlo con Fernández Gil, pero también hay que compararlo, por ejemplo, con Enrique Dussel de América Latina, aunque Dussel también se formó en Europa, en Alemania, entonces también tiene una formación europea. Y además, por ejemplo, otro autor y filósofo de América Latina de mediados del siglo XX fue Rodolfo Kusch, antes de Enrique Dussel, en América Latina, para mis amigos españoles o de pronto españoles que residen en España o que residen en América Latina, también ha habido filosofía muy interesante en América Latina. Incluso antes habría que investigar, y hay autores que se han dedicado a eso, historiadores de la filosofía de América y de América Hispana o de América Latina o de los diferentes países de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. También han habido personajes que se han centrado en investigar a pensadores también, digamos, sudamericanos, andinos, etcétera, ¿no? Rodolfo Kusch, por ejemplo, antes de Enrique Dussel, también tenemos a José Ingenieros, me parece que en Argentina también fue de corte positivista, este médico filósofo, me parece que él también fue médico. Bueno, en todo caso, hay que investigar también no solamente la filosofía de España, porque veo que muchos de los seguidores de Gustavo Bueno pues tienen este alto orgullo y ego nacionalista. Sí, la mayor parte de los que sigue a Gustavo Bueno son muchos que también comparten las ideas de Marx, porque Gustavo Bueno es materialista y han habido youtubers que han analizado y han comparado a Gustavo Bueno con el materialismo de Marx. El materialismo de Marx es más un materialismo histórico, mientras que el materialismo de Gustavo Bueno es más un materialismo filosófico. Sí, entonces, digamos, ahí hay similitudes, pero también hay diferencias. Entonces, por eso es que hay que ir directamente a las fuentes. Sí, no me crean a mí, porque yo puedo tener un sesgo y otros youtubers pueden tener sesgos de interpretación a Gustavo Bueno. Más bien a veces es de ir directamente a las fuentes primarias, sí, a las charlas, a las conferencias, a los videos, que creo que sí hay también de Gustavo Bueno y que lo he revisado en parte. Y también de igual forma ir directamente a las fuentes de Enrique Fernández Gel, ¿no? Y Enrique Fernández Gel está en una perspectiva un poco más, si se quiere, platónica. Él es un admirador de Platón. También le he escuchado que le admira mucho a Aristóteles, a toda la filosofía griega, ¿no? Pero yo lo que invito también es a comparar a mis amigos españoles y de pronto ya se está traduciendo lo que estoy ahorita hablando al inglés o a otros idiomas porque la inteligencia artificial está avanzando paso a paso cada día y van incorporando traducciones ya en vivo y en directo que se van traduciendo a la plataforma de YouTube de pronto al inglés, o mis charlas, no sé, en algún momento, si no es ahora, en algún momento, todos los canales de YouTube estarán siendo traducidos automáticamente al inglés o a otras lenguas, ¿no? De pronto me están escuchando en Alemania, en Francia. Ahora en el 2026, julio del 2026 que estoy haciendo este video, o puede ser que después, en un futuro, y y la plataforma YouTube nos traduzca a todos los YouTubers, pues podría ser. No, no sabemos los avances que están dándose en la tecnología y parece que ya he visto algunos videos en inglés que lo traducen inmediatamente al español. Bueno, algo así está sucediendo con la tecnología y el materialismo digital actual, ¿no? Que es importante el materialismo, pero yo no me quedo solamente en el materialismo, sino también tengo que comparar con el idealismo y el mundo de las ideas que lo plantea Platón, Aristóteles y sobre todo Platón, ¿no? Y que Enrique Fernández Gel está más en esa línea antes que en el materialismo propiamente de Gustavo Bueno. Entonces, por eso es que si es que yo voy a un canal de YouTube, tengo que ir a otro para comparar, porque siempre los seres humanos tenemos sesgos, incluso la ciencia misma tiene sesgos, tiene sesgos. Entonces, siempre yo lo que invito en este canal es a ir directamente a las fuentes, si quieres comparar las fuentes, y no solamente es la perspectiva materialista filosófica de Gustavo Bueno y el idealismo de Enrique Fernández Gel, o el platonismo de Enrique Fernández Gel,
sino que también, obviamente, hay otros pensadores. Digamos, un personaje docente con larga trayectoria de teoría de la literatura y de literatura comparada, que es un gran seguidor de Gustavo Bueno, es Jesús G. Maestro, y que ahorita tiene un predominio en mucho de lo que tiene que ver con la teoría literaria y de muchas visualizaciones. Su canal de YouTube y su rol de divulgación y su pensamiento se asienta con su tesis de doctorado basado en la crítica literaria o la crítica de la razón literaria, basado en el materialismo de Gustavo Bueno. Y por otro lado, está el pensamiento materialista, seguidor de Bueno, del matemático, filósofo y estadístico docente Carlos M. Madrid Casado. Entonces, estos dos personajes contemporáneos, hoy en el 2026, viven, julio del 2026, viven ellos, tienen sus videos en YouTube y hacen divulgación. Obviamente también te puedes ir directamente a las fuentes, de pronto buscar en Google, buscar en Redalic, buscar en Dialnet, en Cielo, etcétera. Si quieres ya profundizar y no quedarte en la superficialidad de aquí de YouTube. Bueno, no estoy diciendo que todo sea superficial, pero obviamente a artículos ya más que se tienen una mediación de tribunales, como es las revistas indexadas de Redalic, y puedes ir directamente a las fuentes, ¿no? O a la obra directamente de ellos, publicadas por editoriales. Y por otro lado, tenemos a María Victoria Fonseca. Ella es una docente y PhD, incluso tiene un postdoctorado, tiene un doctorado y un postdoctorado en física nuclear, en física eh, experimental también, una docente de la Universidad Complutense de Madrid. Me parece que Carlos M. Madrid también es docente de la Universidad Complutense de Madrid, los dos. Pero María Victoria Fonseca fue docente durante muchos años y después de retirarse, de jubilarse, ella empieza a sacar se saca la máscara, digamos, como diríamos los junguianos, o en algo que hemos leído a Jung, se saca su máscara de docente académica, intelectual, un poco medio supuestamente materialista, pero ella va fusionando la física cuántica que ella investigó, la física que ella estudió como doctorado en la universidad y ha hecho muchos experimentos en laboratorios, con su perspectiva más bien interpretativa, personal, intrapersonal, interior, y comienza a estudiar las relaciones entre la conciencia y la materia. ¿Ya? Entonces, no solamente es Enrique Fernández Gell desde la perspectiva filosófica, sino también una gran científica como es María Victoria Fonseca, ¿sí? Pues está dando mucho de qué hablar en YouTube, contando su experiencia profesional, personal, espiritual, y cómo a través de la meditación, técnicas de meditación, se puede ir variando incluso hasta las células, los genes, es decir, la materia física, biológica del ser humano. Entonces, pueden comparar fuentes. Más allá de Gustavo Bueno y Enrique Fernández Gell, comparen estas otras fuentes. A los dos seguidores de Gustavo Bueno, que es Jesús G. Maestro y Carlos M. Madrid Casado, son de la línea de Gustavo Bueno. Obviamente creo que no van a pensar lo mismo, pero están en esa línea, en esa genealogía del saber o en esa arqueología del saber ligado a su padre fundador, que Gustavo Bueno, digamos. Y por otro lado, tenemos a María Victoria Fonseca, que es una física, pero a través de su experiencia personal ha ido incorporando elementos de la meditación, de las neurociencias meditativas. Menciona, por ejemplo, ella a Nazaret Castellanos, que es una psiquiatra divulgadora, que de pronto también es otra fuente. Entonces hay que comparar esta información. ¿Sí? Entonces, aparte los científicos de tener su trayectoria en las universidades, como ha sido María Victoria Fonseca, su racionalismo, digamos, su materialismo, después se han ido dando cuenta de que hay otras realidades,
otros planos de la realidad, ¿sí? Que se vive a través del estar en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, María Victoria Fonseca en ese sentido habla de las diferentes dimensiones que ya ha venido planteando varios autores a lo largo del siglo XX, incluso desde inicios del siglo XX, pero que los materialistas muchas de las veces no quieren aceptar totalmente. Bueno, y por otro lado tenemos al divulgador Álvaro Carrasco. Yo le hice una entrevista en mi canal Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa el año pasado, 2025, no me acuerdo el mes exacto. Y él es un gran divulgador, él es PhD en psicología, pero sobre todo tiene una maestría en Chile, porque él es de orígenes salvadoreño chileno, tiene una maestría en psicología analítica del doctor Carl Gustav Jung, psicología junguiana o psicología analítica. Y el canal de él, bueno, no sé, no creo que llega a más de 50.000 suscriptores, pero en todo caso es una fuente interesante conocer la obra de Jung, intermediada o mediada, como quieras llamarlo, por este chileno salvadoreño que reside en Japón, que es Álvaro Carrasco. Es uno de los mejores canales de divulgación de la obra de Carl Gustav Jung, y no solamente de Jung, sino que él lo compara, siempre está abierto al diálogo, la obra de Jung, por ejemplo, con Platón. Tiene un video analizando el viaje del alma en Platón y comparándola con el proceso de individuación de Carl Gustav Jung. Entonces, creo que es uno de los divulgadores e investigadores de la obra de Jung más importante, lector de Jung. Pero como digo, no solamente de Jung, porque Jung un poco ya estaría medio desactualizado, porque Jung falleció en el 61, sus obras completas, bueno, sus obras completas recién se han sacado hasta 1900, hasta, perdón, 1998 hasta el 2016, 2020, recién se editaron en español las obras de Jung. Y en inglés ha pasado algo similar, ¿no? En todo caso, es medio, o sea, a pesar de que Jung falleció en el 61 y habían ciertas publicaciones aisladas de la obra de Jung, recién las obras medio completas, digamos, han sido editadas en los últimos 30 años. Entonces, creo que Álvaro Carrasco cumple ese rol muy interesante, filantrópico, digamos así, muy filantrópico de divulgar la obra de Jung y que a mí personalmente me ha servido mucho. Otro canal que habla de la difusión no solamente de Jung, sino de otros autores, como Gurdjieff, por ejemplo, es el canal El Escarabajo de Oro, que uno de los principales divulgadores de este canal es Nicolás Nardi, me parece que se llama así, Nicolás Nardi. Y también hay otro canal de Gabriela Milatich, que es una argentina también divulgadora de la obra de Jung. De este médico y psiquiatra, porque o sea, es medio parecido Jung a lo que pasó con María Victoria Fonseca. Aunque Jung no era físico, pero Jung era médico, o sea, era un médico, era un psiquiatra formado a fines del siglo XIX, 1895, 1900, 1905. Ahí se formó él como médico, como psiquiatra, y después se sumó un poco a las charlas y al grupo de Sigmund Freud, pero después de 1913, Jung ya tomó su propio camino y creó su propia corriente que se llama hoy psicología analítica o algunos le denominan psicología junguiana. Después, alrededor de 1933, formó parte y fue uno de los principales fundadores del Círculo Éranos, que investigaban sobre mitología, sobre literatura, sobre filosofía, filosofía occidental y filosofía oriental, el Círculo Éranos. Entonces, busca esta información, puedes buscar de pronto en uno de los canales más especializados sobre Álvaro, que es el de Álvaro Carrasco. Yo también hago un poco de divulgación de Jung, pero no es el eje principal. Bueno, tengo varios videos sobre Jung, pero no ha sido, no es mi enfoque principal porque, por ejemplo, también antes leía
a Erich Fromm o Eric Fromm, ¿no? Eh, También he leído un poco de la psicología humanista de Abraham Maslow, de Carl Rogers, un poco la psicología conductista. Bueno, la psicología conductista estaría más apegada al materialismo, enfocado en Gustavo Bueno, ¿no? Sí, entonces hay unas corrientes que es las neurociencias, la neuropsicología, que están, no digo que todo, pero la mayor parte de estas corrientes y autores, investigadores están más apegados al materialismo del cerebro, ¿no? A la parte psicofisiológica puramente, ¿no? Entonces, hay que encontrar los puntos de discrepancia entre Gustavo Bueno y Enrique Fernández Gel, así como los puntos en común. Hay algunos puntos que yo le veo que son medio comunes, pero bueno, seguiremos viendo. O sea, yo no soy un especialista en Gustavo Bueno, tengo que reconocerlo, ni soy un especialista en Enrique Fernández Gel, tampoco soy un especialista en Carl Gustav Jung, no me considero un especialista en ninguno de estos autores. Que estudié un poquito más a Eric Fromm y a Carl Gustav Jung, pues sí tengo yo un poco ese sesgo, ¿no? Como todos los filósofos y científicos tienen sus propios sesgos. Hay en física también hay uno que se dedica puramente a lo que es la física de partículas, ¿no? Y hay otros que se centran vuelta en la astrofísica. Entonces, lo mismo pasa en psicología. Hay psicólogos que se dedican más a la psicología del inconsciente, a la psicología de la conducta, nada más, sin ver los pensamientos y sin ver el inconsciente ni las emociones, solamente se fijan en las conductas, en lo visible. Hay psicólogos que se dedican más a la parte experimental, hay otros más a la parte literaria, teórica, filosófica. Entonces, digamos que hay de todo, entre comillas, en la viña del Señor, como dirían los católicos o los cristianos o los judíos también, ¿no? De todo hay en la viña del Señor. Entonces, por ejemplo, acá me parece que Jesús G. Maestro, a pesar de que él es materialista, sí tiene muchos, muchas frases o muchos argumentos, no sé si llamarlo argumentos, de parte de su narrativa, también habla del catolicismo, de la cultura católica. Y bueno, en todo caso hay que comparar esa perspectiva, mientras que Jung obviamente no fue católico, fue un cristiano protestante y después hizo análisis de religión comparada y de mitología comparada. Justamente esos debates se dieron en el Círculo Éranos a partir de 1933 en Suiza. No me acuerdo la ciudad que se fundó el Círculo Éranos, pero de pronto podrían analizar. Entonces, yo lo que voy es no quedarnos únicamente con dos fuentes, con dos narrativas, con dos perspectivas, con dos pensamientos, sino obviamente ir también a diferentes autores y no solamente analizar su obra, que es importante. Los psicólogos, aparte de estudiar las obras, analizamos las biografías, las historias de vida de cada persona, ¿sí? Cómo se han ido transformando, cómo se han ido cambiando, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras. Entonces, eso es importante, a lo menos dentro de los temas psicológicos. Y obviamente yo no me quiero quedar, no me he querido quedar solamente análisis puramente psicológicos, porque he tratado también de caminar un poco a la filosofía, a la antropología, he estudiado algo de sociología, incluso he dado clases a principiantes de temas sociológicos y he dado clases en diferentes instituciones. Por otro lado, también doy acompañamiento psicológico, humanístico y personal o filosófico a individuos, a personas, a estudiantes, a parejas, a familias o a individuos, sí, incluso a empresas. He trabajado con empresas dándoles acompañamiento y capacitación en temas psicológicos, humanísticos, ¿no? Entonces, estoy para ello a las órdenes. Puede ser de forma digital, online o también presencial acá en el Ecuador, que me ubico en la ciudad de Cuenca. Pero ahora también podemos utilizar las tecnologías, ¿no? Estoy también en Amazon, donde están mis libros, y en Hotmart, que también están mis libros y mis cursos. En Hotmart están mis libros y mis cursos, y en Amazon están
mis libros en formato físico o en formato digital. También te invito a que vayas a la descripción de este video y te dejo más información. Y si tienes alguna consulta, pues me puedes escribir a mi correo electrónico. Estoy siempre a las órdenes. Y eso principalmente. Puedes suscribirte a este canal. Ya estamos cerrando. Puedes suscribirte a este canal y también puedes compartir este video a tus amigos de clases, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, etcétera. Con esto me despido. Cuídate mucho. Chao, chao.